¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield, uno de los estadios más grandes de Inglaterra. Un placer volver a ver este césped con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Qué buen partido que se viene a continuación, señoras y señores. Es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool contra Manchester City. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La disposición... ¡El Kun Agüero! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Robertson, Henderson, Jordan Henderson está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Elegancia, clase, inspiración. Trent Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Wijnaldum. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Sterling ha ganado muy bien la pelota, llegaron bien encimando al contrario. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Absurda pérdida de pelota. Decide reventar la pelota. Ahí está una más de David Silva, espectacular. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Parece que ha confundido los colores de la camiseta. La tiene Sergio Agüero. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Pueden sacar ventaja de este lateral. Kyle Walker. Fernandinho. Le pega la pelota. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. La tiene Agüero. Este balón que se va al córner y el City lo quiere convertir en gol. Será córner de Kevin De Bruyne. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Ese es David Silva. Maravillosa jugada. No pasa nada, sacan desde el fondo. Robertson. Mane. Ahí se viene y si se anima lo clava. Firmino. Y patea. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. David Silva. La tiene Sergio Agüero. De Bruyne. Firmino. Jordan Henderson. Henderson. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. La tiene Sergio Agüero. Sterling. Siga. Ya nos dijo el árbitro, la falta fue del Liverpool, tiro libre para el contrario. Después de centrada ve la tarjeta amarilla. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con la opción. Firmino. Henderson. Matip. Virgil van Dijk. Henderson.
Firmino. Balón que se escapa por la banda. Es el City el que tiene un saque de manos. Aymeric Laporte. La tiene Sergio Agüero. Silva. Ahí está una más de David Silva. Espectacular. ¡Un gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Tiene 2 goles en el día. El muchacho que no decepciona. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y con esto el marcador está 2 goles a 0. Number 10, Sergio Agüero. Wijnaldum. Jordan Henderson. Ya tiene compañeros cerca. Trent Alexander-Arnold. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Kun Agüero. Balón interceptado. No han completado la jugada. Wijnaldum. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con ella De Bruyne. La va a recibir el Kun. Ese es David Silva. ¡Silva! No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Busca un carril por afuera. Atento en el segundo palo. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Varios de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Fernandinho. Kun Agüero. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. David Silva. Sterling. Ahora es de Sterling. Este será tiro de esquina para el City. Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Sterling. Firmino. Mane. Robertson. Wijnaldum. Ha llegado bien al juego del contrario. Robertson. Bobby Firmino. Ahí va y le pega. Se vienen todos en ataque ahora desde este tiro de esquina para Liverpool. Y desde el córner sale. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Como era de esperar, tras 45 minutos son los visitantes los que están ganando. Mario, esto ya no sé si a alguien lo debe sorprender. Realmente no nos asombra ni mucho menos, porque están acostumbrados a marcar goles. Ya veremos cómo sigue en el segundo tiempo. El Kun Agüero. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido ya. Firmino. Esa pelota y patea. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Siga, siga, dice. Ya nos dijo el árbitro, la falta fue del Liverpool, tiro libre para el contrario. Qué bien que arrancó el Manchester City ahora que se viene la segunda.
Una parte, la pregunta es, ¿podrán continuar? Fernandinho. De Bruyne. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Agüero quiere el gol. Robertson. Wijnaldum. Buena pelota por fuera. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Bernardo Silva. David Silva. Es David Silva para pegarle. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Buena pelota entre líneas, hay chance. Fácil recuperación del balón. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. ¡Qué buen balón metió el Kun! Sterling. Henderson. Necesita compañía, lo presionan. Matip. Ya solo queda el portero. ¡Qué buen pase metió! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Mane. Fernandinho. El pase de De Bruyne no es bueno. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí se viene y lo va a tener. Me parece que he hablado demasiado rápido, ¿eh? Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Y entra! ¡Gol! Una tarde inspirada de fútbol, golazo para Antonio Bustos, hat-trick, balón para el Museo de casa. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Aymeric Laporte. De Bruyne. Walker. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Corta bien esa pelota. Sala. Se asoman y la ve clara. Mane. Han recuperado en su propia área. Lejos se va la pelota. Sterling. Silva. Ahora es de Sterling. Se ha cruzado un tapa. Ahí está el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha mandado la pelota al Ligt. Despeja largo la pelota. Maravillosa jugada. Mane. Wijnaldum. Firmino.
Llega cortando bien y recupera. Bobby Firmino. Bernardo Silva. Posibilidad de la contra, ojo. Raheem Sterling. La tiene Kun. Ahí va corriendo por la banda. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esto puede ser. Qué sorpresa nos tiene deparado De Bruyne. De Bruyne. Era buena desde el tiro libre, pero se le va. Parecía fácil, pero no, ¿eh? La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. En 10 minutos se termina todo. Jordan Henderson. Wijnaldum. Mane. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y la pelota, ¿a quién le queda? Raheem Sterling. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche. Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar, ya tiene tarjeta. Lo han echado, segunda amarilla, y no sé por qué se queja. No puede quejarse, no tiene motivo. Fue alevoso la falta. 26, Riyad Mahrez. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Ahí tiene a uno al lado. Bobby Firmino. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Bernardo Silva. İlkay Gundogan. Mahrez. Ahora es de Sterling. Impresionante lo de este arquero. ¡Está! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Virgil van Dijk. Será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada. Y este todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield, uno de los estadios más grandes de Inglaterra. Un placer volver a ver este césped con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Qué buen partido el que se viene a continuación, señoras y señores. Es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool, que enfrenta a Manchester City. Este es el equipo responsable. Se viene, la va a tener y está. ¡Gol! Sí, señores, y se ponen en ventaja. ¿Y cómo podemos explicar esto? Son los mejores. Y es que seguimos con el partido 1-0. Firmino. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. David Silva. Trent Alexander-Arnold. Fácil recuperación del balón. Salah. La tiene Sergio Agüero. Ahí están buscando el contraataque. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Lo que es levantar la vista cuando maneja la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado el arquero.
Y cuando la agarran aquellos que saben, en un instante hizo lo que nadie se pensaba. Ese es un futbolista. Qué manera de picarla. Ay, el que sabe, sabe. Y con esto el marcador está 2-0. Bernardo Silva. Avanza con la pelota Guiro. La pelota no tiene dueño. Sala. Flojo lo de Liverpool hoy en su casa. La hinchada está que arde por este resultado. Encima... ¡La tiene Guiro! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se animará Agüero. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Si eran de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, Hay algunos que decían, palo, bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. David Silva. Fernandinho. La tiene Kun. Ahí está una más de David Silva, espectacular. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Vignaldo. La tiene Sergio Agüero. Sterling. Sterling. Se metió justo a tiempo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Silva y la pelota que va al punto penal. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Ese es David Silva. Silva. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Jordan Henderson. Sala. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ley de las ventajas. Increíble asistencia le han dado De Bruyne. No era último hombre, seguro que va para roja. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando, no pudo evitar el gol. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Será córner de Kevin De Bruyne. Ahí tiene para centrar. Fernandinho. Silva. Carísima la tuvieron. Kevin De Bruyne. Silva con el balón. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. David Silva. La tiene Sergio Agüero. Fernandinho. Ahí está Agüero. De Bruyne. Entró. ¡Gol! ¡Gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan. ¡Qué buen balón metió el Kun! Sterling, que toque atrás, que esa no falla. Sala. Jordan Henderson. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota.
David Silva. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ese es David Silva. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Bernardo. Se va a quedar nomás que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece que se lo mueven. Robertson. Mane. Henderson. Le están sumando 2 minutos de agregado. Walker. Bernardo Silva. Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Empiecen a calmarse porque ya les echaron a uno. Es imposible calmarse en partido como este donde la sangre hierve. La tiene el Kun. Un respiro de alivio tras esta recuperación. La mejor noticia. Nos vamos a meter en el segundo tiempo. Ojalá que también se mete el otro equipo, porque la verdad que le están pegando un repaso formidable. De Bruyne. Bernardo Silva. Se viene atacando, no está solo. Fernandinho. Silva. Que le saquen al fondo. Silva. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Entró con fuerza, envía la pelota lateral. Robertson. Vignaldo. Qué bien lo que ha recuperado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ha estado muy bien el guardameta en ese córner. Fácil recuperación del balón. La hace bien, ahí queda la bocha. Fernandinho. Muy bueno el robo de la pelota. Interceptando el pase. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? Fue un golazo. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Exacto, pase en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Falta del City, tiro libre para el oponente. Es el chino Silva el que se va a llevar la tarjeta amarilla. Robertson. Maravillosa jugada. Robertson. Muy bien en el fondo para anotar una muy buena pelota. Kun Agüero. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Jordan Henderson. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. De Bruyne. Es un artista con la pelota. Con ella De Bruyne. Pelota que se rinde a los pies de Agüero. Se animará Agüero. ¡Gol!
Firmino. Llega cortando bien y recupera. Bueno, pelota entre líneas, hay chance. ¡Qué buen pase metió! Corta bien esa... Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Será córner de Kevin De Bruyne. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Wijnaldum. Bien abierto. Maravillosa intención que no llega a destino. De Bruyne. Habrá que decir además que hoy está de pláceme. ¡Feliz cumpleaños, Soti! Lo dejó en el camino. Recibe compañía. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Silva. Y sigue con su magia tocando el balón. Quedan 15 minutos en este partido. Va a tirar la pelota para afuera. Trent Alexander-Arnold. Mane. Wijnaldum. A ver si meten la piernita, no le pueden quitar el balón. Georginio Wijnaldum. Mane. Recepción y pase, buenos fundamentos. Trent Alexander-Arnold. Wijnaldum. Bobby Firmino. Henderson. Jordan Henderson. Firmino lo tiene cerca. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Jordan Henderson. Trent Alexander-Arnold. Fernandinho. David Silva. Kevin De Bruyne. Uy, cómo le entró. De Bruyne para abrazarse todos. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Uy, increíble, Mario! Ya estaba gritándolo. Y va a probar. Hace bien, ahí queda la bocha. Le están sumando 2 minutos de agregado. Se habrán soñado con este gol, pero el defensa les vuelve a decir que no. Jordan Henderson. Henderson. Trent Alexander-Arnold. El árbitro que pita el final del partido y ya lo saben, Manchester City se queda con la victoria. Bueno, se viene, la va a tener y está. ¡Gol!
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Hoy escenario, un estadio digno de la admiración de todos. Allianz Arena en Múnich. Les saluda Fernando Palomo. No se pueden quejar con el platillo que les tenemos preparado hoy. Bayern Múnich contra el PSG. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Thiago Silva. Adrien Rabiot. Neymar. Hay muchos jugadores buenos dando vuelta y en este partido vamos a disfrutar de algunos de ellos. Y es que los dos equipos tienen muchísimo que ofrecer en ofensivo. Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, gambetean bien, van a dar espectáculo. Mbappé, nuevamente el arquero, estado excepcional. Pelota clave ahora para el Paris Saint-Germain desde el córner. Di María buscando quien encuentre su pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Es Di María que se mete por la banda. ¡Mbappé! Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Con la pelota al Lava. Thiago. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. León Goretzka. Ahí se viene, la va a tener. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Balón interceptado, no han completado la jugada. Neymar. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Dispara. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Es buena la pelota atrás. Fuerte le da Thiago Silva. Por en tanto Lisó. Goretzka. Todo bien paradito para defender el córner. Kimmich que cubre el córner. Ha mandado la pelota lejos de su área. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. Edinson Cavani. Y ahora es pelota de ellos. David Alaba. Con la pelota al Lava. Thiago. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Serge Gnabry. Por ahí está bueno para meter el centro. Buen balón en el segundo palo. Parecía una pelota que llevaba drama consigo. Hermosa asistencia y peligro. Atento, la tiene Cavani, se viene. ¡Ah! Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Después del penal. Como era de esperar, esta
esa pelota termine en el fondo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Diego. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Angelito Di María se tira por un costado. Puede meter el centro. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Qué bueno el travesaño y entró! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos. El zapatazo fue tan fuerte que todavía se sigue moviendo el travesaño. Y con esto el marcador está a 2 goles a 0. Por el tanto lo hizo. Thiago la tiene. Llega cortando bien y recupera. Neymar. Una pelota regalada. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Verratti. Esa pelota va por el costado. Ahí la lleva Neymar. Preciso Neymar. Tapa bien. Se cruzó otra vez, la tapa de nuevo. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Por el tanto lo hizo León Goretzka. Diego. Lewandowski. Llega bien para sofocar el momento. Roba bien la pelota en el área contraria. Thiago Alcántara. Y le pega con un tubo. Ese. Corner para el Bayern Múnich. Hay cambio en el Paris Saint-Germain. Es Kimmich el encargado de patear el córner. La tapa, pero queda ahí. Kimmich. Atentos todos que el hilo del juego lo maneja Thiago. A ver cómo utiliza el Bayern Múnich esta ocasión que tiene desde el córner. Kimmich que cubre el córner. Ese buen centro. Se mueve el balón en la segunda parte. Paris Saint-Germain tiene la ventaja en el marcador. Ojito, es Neymar quien la lleva. Preciso Neymar. Un centro que termina en nada. Brillante cambio de juego. Mats Hummels. Diego. Con la pelota al lava. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Edinson Cavani. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Diego. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Robert Lewandowski. Interceptando el pase. Presnel Kimpembe.
Gracias. Pelota al palo. Y otra vez estuvieron cerca de marcar, pero otra vez el palo se interpone. Ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Y entra. ¡Gol! Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Fácil recuperación del balón. Mbappé. ¡Qué buen servicio! Le deja de cada gol. Y se anima a darle. Ahora que viene una sorpresa. Me pasó a mí. ¿En qué anda pensando? ¡Mbappé! No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ángel Di María. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. ¡Caballo cerca de arco! ¡Golazo del Paris Saint-Germain! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualar. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Neymar. Mbappé. A Dani Alves lo tiene libre por el costado. Verratti. Adrien Rabiot. Es un genio pasando la pelota. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. ¡Ojo, arquero que se viene! Encontraron el espacio y se veía venir. Iba a ser un golazo después de tanto mover el balón. Ha rebotado en el defensor el gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para ganar esa pelota, pero se fue para adentro. No esperaba que esto terminara así. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Cuánta clase! A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se acaba de armar la escapa. ¡Ojo con la que tiene Cavani! Vio el arquero mal parado y la quiso picar. ¡Qué mal le pegó! Y sigue con la pelota. Thiago. Se apoya en la raya. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ah, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Ahí va, habilitado para definir. Buen balón con ventaja. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. El árbitro dice penal y va a sacarle la roja. Está bien, yo creo que es lo normal en esta jugada. Se ha lucido el arquero, evita el gol. Ya lo había demostrado anteriormente. El alarme penal no te quiere decir que ya has perdido el partido, al contrario. Si queda tiempo, hay que buscar otra oportunidad más. Marquinhos. Atento que desde ahí le puede pegar. Llega el portero a alejar ese balón. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Todo el costado es suyo. Muy bueno el centro atrás. Esta es una entrada salvadora. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, acomoda la bocha.
Neymar sacando el tiro de esquina. Lucas salvado, una clase de frentazo espectacular. Thiago. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Posibilidad de la contra, ojo. Ovación para Neymar, enorme el pase. Y se viene otro penal en contra de este equipo. Errar un penal entra dentro de la regla del juego. Está en el palo, está el arquero, la puede tirar afuera. Hay que seguir buscando oportunidades. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y después de la entrada, la pelota lateral. Mbappé. Mats Hummels. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Robert Lewandowski. Edinson Cavani. Supera la marca, queda frente al arco. Casi. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. David Alaba. Por en tanto, Lisó. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Final del partido y creo, además, estoy seguro que la Roja terminó con el ánimo de este equipo. Señores, me parece que estamos todos de acuerdo.
Siempre es especial estar acá, en un día como el de hoy, en un partido como este. La final de la UEFA Champions League. Esos partidos que son distintos. Esas noches maravillosas. Claro que sí. Fernando, hoy espero muchos goles de estas dos potencias europeas. Mucha expectativa ha generado el cruce de hoy. Manchester City. Ahí está una más de David Silva, espectacular. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Atento, muy atento. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Si uno trabaja la pelota parada durante la semana, un córner te puede significar un penal. Adrien Rabiot. Neymar. Angelito Di María llegar a la pelota y quiere una jugada. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahora lo que se viene es un saque de arco. David Silva. Adrien Rabiot. Neymar. Marquinhos. Verratti. Mbappé. Cavani. Ángel Di María. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hoy podremos disfrutar a alguno de esos jugadores capaces de decidir un partido por sí solos, ¿no? David Silva es ese. Sí, David Silva es un jugador diferente que teniéndolo en la cancha puede la magia aparecer en cualquier momento. Llega el gol y eso sorprende. Fernandinho. De Bruyne. Walker. Ahí están buscando el carril exterior. Kun Agüero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Que no se le olvide la pelota más. Ese es David Silva. Fácil recuperación del balón. A ver si decide mandarla al área. Fernandinho. David Silva. ¡Gol! El Manchester City que pega primero en esta final de la Champions. Y las tribunas, Fernando, están como locas, ¿eh? Y no es por menos. Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito. Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Verratti. Marquinhos. Neymar. Neymar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Fernandinho. Corta bien esa pelota. Mbappé. Walker. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Buena la del portero. Una pelota regalada. Ahí llega la ayuda. Que no se le olvide la pelota más. Ahora es de Sterling. Walker.
puede seguir la diagonal. Con ello De Bruyne. Walker. Ojo con esto. Si este entraba, habíamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Se viene la presión del rival, ojo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Adrien Rabiot. Ángel Di María. Bueno, Benito, acá estamos ya en la final de la UEFA Champions League. ¿Qué más se puede pedir? Y empezar y ver el Manchester City, que seguro que irá por todas. Perfecto. Vaya jugada que ha hecho Cavani, directo, compañero. Y esta jugada no llega a nada. ¡Le pega con fuerza! ¡Hay córner para el Paris Saint-Germain! Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Di María buscando quien encuentre su pelota. Rabiot. Pelota de Dani Alves. Otra vez la bocha cambia de dueño. Está reclamando compañía. La tiene el Kun. Ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Kyle Walker. De Bruyne. Qué partido, Mario. Los dos equipos mostrando su mejor fútbol. Y el nerviosismo se manifiesta en las tribunas. Ahí está Agüero. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Agüero quiere el gol. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El arquero y una actuación brillante. Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Raheem Sterling. Silva. Buena. Está superando fácilmente la marca. Ahora es de Sterling. Quedó en la madera. No logra pasar bien la pelota. Kevin De Bruyne. Y así le pega la pelota. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. La falta es bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Thiago Silva. Presnel Kimpembe. Marquinhos. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Adrien Rabiot. Verratti. Marquinhos. Presnel Kimpembe. Han sido bastante pacientes. Analizamos los primeros 45, Mario, de esta final. La diferencia no es abultada, pero hay que tener... Está claro que va a tener que mejorar mucho el Paris Saint-Germain. Lo primero que hemos visto de ellos ha sido un desastre. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Preciso Neymar. Sané. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot. Ángel Di María. Thiago Silva.
Neymar. Verratti. El cuadro parisino que sube por el costado. Mbappé. ¿Qué te ha dejado el Chino Silva, Mario, después del primer tiempo? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se asoman y la ve clara. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Sterling. Se viene la presión del rival, ojo. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. La hizo bien el árbitro con la ley de la ventaja. Se viene el centro. Mbappé. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Muy bueno el robo de la pelota. Marquinhos. Verratti. Mbappé. Neymar. Busca uno en quien apoyarse. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Les han detenido muy bien esa transición. Ahí está Agüero. Avanza. ¡Buen disparo! Se ha cruzado y tapa. Con ella De Bruyne. De Bruyne para hacerse todos. Pelota que se vaya y córner para el City. Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Aymeric Laporte. Raheem Sterling. Ese es David Silva. Desde ahí la quiere meter. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Viene el portero, prosigue. Edinson Cavani. Era falta. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Thiago Silva. Verratti. Marquinhos. Bien abierto. Puede meter el centro. Hasta defender es un arte. Así no. Así los regalitos. ¡Mbappé! ¿Podrán empatarlo desde el córner? Di María buscando. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Rabiot. Thiago Silva. El Fideo toca la bocha. Llega muy bien a reventarla. Lo están presionando cerca del área. Que no se le olvide la pelota más. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Adrien Rabiot. Verratti. Desde ahí el centro. Di María el segundo palo. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Verratti. El cuadro parisino que sube por el costado. Es buena esa pelota. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Quedan 15 minutos en este partido. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Pelota de Dani Alves. Ángel Di María. Adrien Rabiot. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! Está el fútbol vuelto loco. Y ahora empieza otro partido. A ver si aprovechan la oportunidad. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Verratti. Neymar. Marquinhos. En Neymar que se viene el remate. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los 3 palos,
Menos mal que quedó dentro del estadio. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Fernandinho. Ya tiene compañero cerca. Ahí está Agüero. Recibiendo la pelota de Bruyne. Atento que se viene. Esa pelota la veía adentro. Es que es tremendo lo que acaba de sacar el arquero con el tiempo que queda. Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Lo tiene Sergio Agüero. Y sigue con su magia tocando el balón. Ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Aymeric Laporte. Fernandinho. Lo tiene Sergio Agüero. Oportuno en el corte del balón. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Hay varias opciones, se levanta el centro. Y ahí va. Aquel con la trabada. ¡Gol! ¡Marcador Cavani! Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Sin entrar en locura, deben darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate.
Para todos ustedes desde el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Mucha expectativa ha generado el cruce de hoy. Manchester City frente al Atlético de Madrid. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán... Ahí la tiene y es clara. Rodrigo. Lemar. Fernandinho. John Stones. De Bruyne. Bernardo Silva. Saúl. Rodrigo. Griezmann. Si lo clava, lo gana. Sterling. Tiene opción de pase. Lemar. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Llega cortando bien y recupera. Felipe Luis. La lleva el Principito. Saúl. Bernardo Silva. Hay espacio suficiente para avanzar. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Griezmann. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. La barrera que evita que el tiro libre pase. Bernardo Silva. Han evitado muy bien. Ahí está una más de David Silva. Espectacular. El Kun Agüero. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene, lo va a tener. Oportunidad para centrar. Diego Costa. Ese balón que sigue con vida. Fernandinho. Se les acaba de escapar la pelota. Era buena. Ahí está una más de David Silva. Espectacular. ¡Gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Griezmann. Ha mandado la pelota lejos de su área. Felipe Luis. Coque. Saúl. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Rodrigo. La lleva el Principito. Saúl. Antoine Griezmann que le pega. Exigido el arquero. Sterling. David Silva. Gran servicio pegado a la banda. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Silva. Ahí va el primer palo. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explica? El juez que piensa, pero es falta del City. Tiro libre. Hace bien el árbitro sacando la... tarjeta amarilla. Felipe Luis.
Coque. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Diego Costa. Felipe Luis. Lemar. Ese es Griezmann. De Bruyne. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Sterling. Bárbaro lo de Jiménez para quedarse con ella. Antoine Griezmann. Saúl. De Bruyne. Fernandinho. Raheem Sterling. Zinchenko. Va a tirar la pelota para afuera. David Silva. La tiene Sergio Agüero. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Fernandinho. Sterling. Buen disparo. Afuera. Saúl. Ahí la tiene Griezmann. Diego Costa. Saúl. Era buena la intención en el pase, pero gran reacción en el fondo. Atento. Y ahí le pega la pelota. Bien ahí el portero. No hay manera que le quiten la pelota. Balón que se escapa por la banda. Es el City el que tiene un saque de manos. Zinchenko. Fernandinho. Con ella De Bruyne. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Maravillosa acción defensiva, pero cuánto riesgo asume. El árbitro que dice que el último en tocarla fue el rival. Habrá córner para el City. The fourth official has indicated there will be De a Bruyne. minimum of 2 minutes Walker. added time. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Diego Costa. Les han frenado la... Diego Costa y una hermosa asistencia. Es bueno el balón atrás. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Ahí está una más de David Silva, espectacular. El Kun Agüero. Sacará del medio el Atlético de Madrid y nosotros nos ponemos las pilas. Que comience la segunda parte. Saúl. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. David Silva. De Bruyne. Bernardo Silva. Walker. Bernardo Silva. De Bruyne la tiene ya. Vaya providencial recuperación de pelota. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Zinchenko. Sterling. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Y ahí va el centro. Despejando la bocha Godín. Es un artista con la pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Lemar. Ahí se viene, lo va a tener. De Bruyne.
Bernardo Silva. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Bernardo Silva. El pase al palo lejano. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Ahí la tiene Griezmann. Lemar. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Posibilidad de la contra, ojo. Felipe Luis. Saúl. La lleva el Principito. Diego Costa y una hermosa asistencia. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal, pobre. Una pelota regalada. Sterling. Todo pelota en la entrada. A sacar desde el fondo ahora. Rodrigo. Ahí la tiene Griezmann. Fernandinho. De Bruyne. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Griezmann. Ese balón es de Costa. Diego Costa y una hermosa asistencia. Esto es de no creerle, erró al arco, maestro. O las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. De Bruyne. Fernandinho. Quedan 15 minutos en este partido. Bernardo Silva. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Diego Costa. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Lemar. Esta es una entrada salvadora. Raheem Sterling. David Silva. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Ahí están buscando el contraataque. Angelito Correa. Este es Griezmann. Muchísimo cuidado que se viene la marcha de la Leti desde el córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Coque. La tiene Sergio Agüero. Ahí va por fuera. Sterling. Atento que va corta. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Sané. David Silva. Corta bien esa pelota. Diego Costa y una hermosa asistencia.
Diego Costa. ¿Lograrán achicar diferencias? Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Man of the match, number 21, David Silva. Coque. Tomás. Ojo que la tiene Costa. The fourth official has indicated there will be a minimum Griezmann. 2 minutes of added time. Griezmann. Ahí está Coque para darle. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ha terminado el partido, triunfazo del Manchester City. Una derrota que los puede hacer recapacitar. Ay,